El millonario presume a su amante en una gala, pero su sencilla ex esposa llega con un esposo multimillonario. Durante 5 años, el mundo conoció a Amelia Hayes con un solo título, la callada y discreta esposa del magnate de Wall Street, Richard Sterling. Cuando él la cambió públicamente por una modelo de lencería con la mitad de su edad, la sociedad susurró con pasión, y luego la olvidó rápidamente. Pero algunas personas no se desvanecen, se forjan en el fuego de la traición. Esa noche, en la deslumbrante gala filantrópica del St. Regis, Richard estaba listo para mostrar su nuevo trofeo. No estaba preparado para la mujer que estaba a punto de cruzar esas puertas. Una mujer a la que ya no reconocía, del brazo de un hombre con el poder suficiente para reducir su mundo entero a cenizas. El aire en el gran salón de baile del St. Regis en Nueva York estaba impregnado con el aroma del dinero y de rosas blancas. Era la gala anual de la Fundación Infantil, una noche donde el 1% de la ciudad se reunía para firmar cheques de 7 cifras, y más importante aún, ser vistos haciéndolo. Richard Sterling se encontraba cerca de la majestuosa escalera de mármol, con una copa de champán Dom Perignon en la mano, sintiendo la embriaguez familiar de ser el centro de su universo. Todo era perfecto. Su traje era un diseño exclusivo de Brioni. El Patek Philippe en su muñeca era una sutil señal de su más reciente conquista en el mercado, y la mujer en su brazo era, según todos, impecable. Kimberly Duval tenía 24 años, con cabello rubio miel, rasgos perfeccionados quirúrgicamente y una ambición voraz que Richard encontraba estimulante. Su vestido, un brillante diseño carmesí de Soeur Murad, se ceñía a su cuerpo como una segunda piel y era tan escotado que causaba un revuelo delicioso entre las damas más tradicionales de la alta sociedad. «Cariño, te has superado a ti misma», murmuró Richard, apoyando su mano posesivamente en la espalda de ella. «Los Vanderbilt no dejan de mirarte». Kimberly sonrió, tan deslumbrante y fría como el collar de diamantes, regalo reciente de Richard, que brillaba en su cuello. «Que miren. Solo están celosos porque sus maridos todavía las visten con Chanel de la temporada pasada. Tú tienes un gusto impecable, Ricky». Su nombre en sus labios, ese meloso Ricky, era un pequeño placer privado. Nadie más lo usaba. Lo hacía sentirse joven, poderoso, no como el frío y formal Richard que usaba su exesposa. Solo pensar en Amelia le provocaba un leve y desagradable escalofrío. Habían pasado 2 años desde que el divorcio se había concretado, un proceso desordenado que él mismo había orquestado para que fuera lo más rápido y ventajoso posible para él. Había sido generoso, claro. Le permitió quedarse con la modesta casa en Connecticut que compraron al inicio, un lugar que ahora consideraba una reliquia, y le dejó un fideicomiso que la mantendría cómoda. Cómoda, pero no poderosa. No lo suficiente para volver a entrar en su órbita. Amelia Hayes. Incluso su apellido de soltera sonaba insípido. Había sido la esposa perfecta para empezar, estable, inteligente en un sentido académico, y socialmente poco ambiciosa. Revisaba sus planes de negocios en los primeros días, administraba la casa con eficiencia callada y soportaba pacientemente las cenas en las que aportaba poco más que una sonrisa educada. Pero a medida que Sterling Developments alcanzaba el estrellato, aquella gracia silenciosa se volvió un peso muerto. Necesitaba a una mujer que brillara, que dominara una sala, que fuese un reflejo de su éxito. Amelia, con sus cardigans sensatos y su preferencia por una biblioteca antes que por una alfombra roja, se había convertido en una vergüenza. ¿Es ese Charles Beaterbe?, susurró Kimberly, dándole un codazo. Escuché que su fondo perdió $500 millones en ese negocio de Singapur. Bien merecido lo tiene. Richard bufó con una carcajada triunfante, bebiendo de su copa. No me escuchó. Le dije que el mercado era demasiado volátil. Le encantaba aquello. El chisme, las dinámicas de poder, el olor a victoria y fracaso mezclados con perfume. Su amigo, Patrick O'Connell, un magnate inmobiliario, le dio una palmada en el hombro. Richard, maldito seas, eres magnífico. Ella es deslumbrante. Asintió en dirección a Kimberly, con una mirada de apreciación rápida. Lo mejor, Patrick. Solo lo mejor, rió Richard. Hablando de lo mejor, respondió Patrick, bajando un poco la voz. ¿Escuchaste que tu ex podría estar aquí esta noche? La sonrisa de Richard se tensó. ¿Amelia? Aquí. No seas ridículo. Esto no es una feria de pasteles para la biblioteca local. Ella no sabría qué hacer aquí. No lo sé, amigo. La lista de invitados es pública. Vi el nombre de Amelia Hayes. Imaginé que debía ser ella. Richard rió, corto y despectivo. Probablemente un error de oficina.
O quizás compró una entrada solitaria y se esconde junto al perchero. Honestamente, espero que esté aquí. Así podrá ver lo que perdió. Kimberly, notando que la conversación ya no giraba en torno a ella, apretó más su brazo. ¿Quién es Amelia?, preguntó con falsa inocencia. Nadie, amor mío, dijo él, besando su sien. Solo un fantasma de otra vida. Escaneó el salón. Un rey observando su corte, sintiéndose invencible. El salón estaba lleno de titanes de la industria, herederos de dinastías y nuevos dioses de la tecnología. Y él, Richard Sterling, era uno de ellos. Había dejado atrás su pasado aburrido y ahora emergía más poderoso que nunca. Esa noche era su coronación, con Kimberly como su reina. Nada ni nadie podría arruinarlo. El murmullo de conversaciones y el tintinear de copas alcanzaba su punto álgido cuando ocurrió un cambio sutil. No fue un ruido fuerte ni un anuncio repentino. Fue un cambio gradual en la energía de la sala, una corriente que comenzó cerca de la gran entrada y se extendió hacia adentro, girando cabezas a su paso. Empezó como un murmullo, una ola de curiosidad. Un silencio cayó sobre el grupo de socialites cerca de la puerta. Su charla sobre pasar el verano en los Hamptons murió en sus labios. El silencio se propagó, contagioso y absoluto, hasta que incluso Richard, que dominaba la escena junto a la fuente de champán, lo sintió. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró, molesto por la interrupción. Siguió la mirada de casi todos en la sala, sus ojos deteniéndose en la entrada abovedada. Y entonces la vio. Durante un segundo desconcertante, su mente se negó a procesar la imagen. La mujer que estaba allí le resultaba familiar, y al mismo tiempo, totalmente extraña. Tenía los pómulos altos de Amelia y la suave curva de su mandíbula. Pero ahí terminaba el parecido. La Amelia que él recordaba vestía beige. Llevaba su cabello castaño claro en un corte sensato a los hombros. Encogía levemente los hombros, como queriendo hacerse más pequeña. Esta mujer no se encogía. Se erguía con una gracia felina, los hombros hacia atrás, el mentón en alto. Su cabello, de un castaño oscuro y rico, caía en ondas elegantes sobre un hombro. Vestía un vestido de seda esmeralda profundo, un diseño a medida de Schiaparelli que era a la vez clásico y audaz. No gritaba pidiendo atención como el carmesí de Kimberly. La imponía, con una autoridad silenciosa y segura. Alrededor de su cuello, una pieza única, un collar de esmeraldas colombianas y diamantes que brillaba bajo las arañas de cristal. Una joya tan importante que solo podía provenir de una colección privada, quizá incluso real. Pero fueron sus ojos los que más golpearon a Richard. Los mismos ojos grises inteligentes que alguna vez conoció, ahora encendidos con un fuego que jamás había visto. Una confianza fría y serena que parecía evaluar la sala y encontrarla un tanto insuficiente. Esa no era el fantasma de su pasado. Era un renacimiento. Kimberly soltó un jadeo, un sonido breve y agudo de incredulidad. ¿Es ella? ¿Tu ex esposa? Richard no pudo responder. Tenía la garganta seca. Era como si alguien le hubiera arrancado el aire de los pulmones. Era Amelia, sí, pero una Amelia redibujada por un maestro. Y entonces lo vio, el hombre cuya mano descansaba con propiedad en la espalda de ella. Era alto, con sienes plateadas y un rostro cincelado como de granito. Vestía un smoking sencillo y perfectamente entallado, pero su sola presencia llenaba la entrada, eclipsando a todos los demás. No había ostentación ni pretensión, solo un aura de poder inmenso e inquebrantable. Richard lo reconoció al instante, aunque nunca se habían encontrado. Todo jugador importante de las finanzas globales conocía su rostro. Era Damián Ciovalier. No solo un multimillonario, el multimillonario, un hombre cuya riqueza era tan vasta y antigua que hacía que gente como Richard pareciera niños jugando al Monopoly. La familia Ciovalier había controlado la navegación y la banca europea durante siglos. Sus inversiones personales en tecnología sostenible y capital privado eran legendarias. Era un ermitaño, un fantasma que rara vez asistía a eventos públicos. Movía mercados con una sola llamada y compraba y vendía corporaciones enteras como pasatiempo. Y ahora miraba a Amelia con una expresión de tanta adoración y ternura que hizo que la sangre de Richard se helara con una sensación que no podía nombrar, pero que sabía a ácido. Amelia se inclinó y susurró algo a Damián. Él sonrió, una sonrisa cálida y genuina que transformó sus severos rasgos. Y entonces comenzaron a entrar en la sala. La multitud se abrió ante ellos como el mar rojo. Personas que no le habrían dado a Richard ni un minuto sin cita previa,
ahora se agolpaban por captar la atención de Damián Siovalier. El murmullo regresó, ya no solo curioso, sino frenético de especulación. Esa es Amelia Hayes con Damián Siovalier. Pensé que se había mudado al campo a pintar acuarelas o algo así. Dios mío, ese collar. Deben de ser las esmeraldas Montclair. Creí que estaban en una bóveda en Ginebra. Richard sintió un calor punzante subirle por el cuello. Estaba paralizado, la copa de champán pesándole como plomo en la mano. Esto no estaba pasando. Era una pesadilla. Su esposa sencilla, aburrida y descartada no solo había reaparecido, sino que lo había hecho como una diosa, del brazo de un hombre cuyo patrimonio superaba el PIB de un pequeño país. Su recorrido por el salón los llevaba directamente hacia él. Era inevitable. Podía sentir a Kimberly temblar a su lado, todo su cuerpo rígido de shock y furia. Su gran entrada, su vestido perfecto, su estatus como el trofeo de Richard, todo había quedado reducido a la nada en cuestión de segundos. Los ojos de Amelia finalmente se encontraron con los de Richard a través de la corta distancia. No había rencor en su mirada, ni triunfo. Había algo mucho peor, un reconocimiento cortés, distante, el que se da a un excolega o a un simple conocido. Cuando se detuvieron frente a él con la mano de Damián aún en su espalda, Amelia esbozó una pequeña y serena sonrisa. Richard dijo, su voz suave y equilibrada, sin traicionar nada de su turbulento pasado compartido. ¡Qué sorpresa verte aquí! El mundo pareció ralentizarse. El bullicioso murmullo de la gala se convirtió en un zumbido sordo en los oídos de Richard. Todo lo que podía enfocar era el rostro sereno y seguro de la mujer a la que había subestimado tan profundamente. Amelia, logró decir, con una voz tensa y extraña incluso para él mismo. Estás aquí. Ahora soy parte de la junta, respondió ella simplemente, como si hablara del clima. El trabajo de la fundación en la alfabetización infantil es una pasión mía. La junta. La idea era tan absurda que Richard casi rió. La junta de la fundación infantil era una fortaleza de viejas fortunas y poder corporativo. No se entraba ahí. Te invitaban, te cortejaban, y tu donación debía ser astronómica. Damián Siovalier extendió una mano, no hacia Richard, sino hacia Kimberly, que miraba a Amelia como si hubiera visto un espectro. Usted debe de ser la señorita Duval, dijo Damián, su voz grave y refinada. Un placer. Mi esposa me ha contado tan poco de usted. Las palabras eran educadas, pero el subtexto era un bisturí. Esposa. La palabra flotó en el aire, tan brillante y afilada como el collar de Amelia. Y ese tampoco fue una clase magistral de aniquilación social, relegando a Kimberly de protagonista a simple nota al pie. Kimberly, desconcertada, le estrechó la mano. Encantada, balbuceó, con su coquetería habitual completamente extinguida. Finalmente, Damián dirigió su mirada a Richard. Fue como ser examinado bajo un microscopio. Sus ojos, de un azul pálido y penetrante, no contenían ni una chispa de calidez. Sterling, dijo, con un apretón de manos firme y breve. Una sola palabra que era una despedida. Ni siquiera lo había llamado Richard. Siovalier, respondió Richard, sintiendo la palma húmeda. No esperaba verte en Nueva York. A Amelia le encanta la ciudad en otoño, dijo Damián, volviendo su atención a su esposa, su expresión suavizándose por completo. Y lo que ama mi esposa, yo lo encuentro irresistible. El mensaje era claro. No estaba allí por negocios ni por la gala. Estaba allí por ella. En ese momento, un hombre con el que Richard llevaba 6 meses intentando concertar una reunión prácticamente lo apartó a empujones. Era Kenji Ishikawa, el escurridizo presidente de un conglomerado tecnológico japonés, al que Richard cortejaba desesperadamente para un gran proyecto urbanístico. Señor Siovalier. ¡Qué honor inesperado!, dijo Ishikawa, inclinándose levemente. Ignoró por completo a Richard, centrando toda su atención en Damián. Damián saludó cálidamente a Kenji. ¡Qué gusto verlo! Permítame presentarle a mi esposa, Amelia Hayes. Amelia sonrió e inclinó la cabeza. Señor Ishikawa. He estado leyendo sobre los avances de su empresa en energía sostenible para sus nuevos centros de datos. Es un trabajo fascinante. Los ojos de Ishikawa se iluminaron. La mayoría de la gente solo se fija en nuestros productos electrónicos de consumo. La empresa de su esposo, Siovalier Innovations, ha sido pionera en ese campo durante años. Nosotros seguimos su ejemplo. Richard sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Amelia no era solo una esposa trofeo. Estaba hablando el lenguaje de su mundo,
un lenguaje que él siempre pensó que ella era incapaz de comprender. Y Siovalier y Nevaschens era la empresa más agresiva y rentable de Damián. El proyecto de Richard, basado en una construcción pesada y dependiente del carbono, de repente parecía arcaico y torpe. La conversación continuó con Amelia, haciendo preguntas inteligentes que hicieron sonreír de orgullo a Ishikawa. Richard y Kimberly quedaron relegados a la periferia, invisibles. Era la humillación social más profunda que había experimentado en su vida. Estaba acostumbrado a ser el sol. Ahora ni siquiera era un planeta distante. Kimberly, al darse cuenta de que la estaban ignorando, tiró de su manga. Ricky, susurró con veneno en la voz. Haz algo. Nos están dejando en ridículo. ¿Pero qué podía hacer? ¿Retar a Damián Siovalier a un debate sobre futuros de mercado? Sería destrozado. Intentó intervenir. Señor Ishikawa, sobre mi propuesta para la expansión de Hudson Yards. Ishikawa levantó una mano sin siquiera mirarlo. Quizás en otra ocasión, Sterling. Señor Siovalier, ¿ha considerado expandir su fabricación de paneles solares hacia Asia? El desprecio fue absoluto. El acuerdo en el que había apostado todo, el que debía ser la gran coronación de su año, acababa de ser puesto en peligro, no por una caída del mercado ni por un competidor, sino por la inesperada llegada de su exesposa. El pequeño grupo, ahora un círculo impenetrable de poder, comenzó a moverse hacia el salón VIP, dejando a Richard y Kimberly atrás. Los invitados que habían observado toda la escena con la intensidad de halcones, ahora miraban a Richard con una mezcla de lástima y morbosa curiosidad. El chisme ya se estaba esparciendo, recorriendo el salón a la velocidad de la luz. Richard Sterling, el hombre que lo tenía todo, estaba siendo eclipsado. Su flamante y hermosa modelo parecía barata y estridente al lado de la elegancia tranquila y regia de Amelia. Su propio éxito se sentía hueco frente a la riqueza dinástica e intocable de Damián Siovalier. Agarró otra copa de champán de un camarero que pasaba y la vació en 2 tragos. Las burbujas no lograron calmar la rabia y la confusión que hervían en su interior. Esa no era la Amelia que él conocía. No era la mujer que lloró durante semanas cuando él le dijo que todo había terminado. La mujer que parecía tan pequeña y rota en la oficina del abogado. Tenía que entenderlo. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo la oruga que desechó no solo se convirtió en mariposa, sino en dragón? La historia no tenía sentido, y no saberlo lo estaba consumiendo vivo. Los papeles de divorcio habían sido como un certificado de defunción, no para el matrimonio, que llevaba años muerto, sino para la mujer que Amelia creía ser. Durante 20 años, su identidad había sido la señora Richard Sterling. Era un accesorio, una administradora de hogares, una socia silenciosa cuyas contribuciones nunca fueron reconocidas. Cuando Richard la sentó en su sala blanca y estéril y le dijo que quería algo más, ella ni siquiera se sorprendió, solo se vació por dentro. Él esperaba una pelea. En cambio, ella fue complaciente. Firmó los papeles, hizo las maletas y dejó el lujoso apartamento del Upper East Side sin mirar atrás. Se mudó a la vieja casa de Connecticut, el único lugar que aún guardaba recuerdos de un tiempo antes de que él se consumiera en su propio reflejo. Durante 3 meses, vagó por sus habitaciones como un fantasma, rodeada por los fantasmas de una vida que ya no era suya. Una tarde lluviosa, mientras limpiaba el ático, encontró una caja con sus cosas de universidad. Dentro de un viejo libro de historia del arte, estaba una postal descolorida de Florencia. En el reverso, con su propia letra juvenil, se leía, algún día. Había soñado con estudiar restauración de arte, pasar sus días entre historia y belleza, tocando los lienzos de los maestros. Pero conoció a Richard, un estudiante de negocios carismático y ambicioso, y sus sueños fueron cuidadosamente guardados, etiquetados como imprácticos. Esa noche, algo dentro de ella cambió. El vacío empezó a sentirse menos como un hueco y más como un espacio abierto, una oportunidad. Ya no era la señora Richard Sterling. Ahora era simplemente Amelia Hayes. Y Amelia Hayes podía hacer lo que quisiera. Un mes después, estaba en un avión rumbo a Florencia. Vendió la casa de Connecticut, liquidó algunas de las acciones del acuerdo de divorcio y se inscribió en un prestigioso programa intensivo de restauración en el instituto. Alquiló un pequeño apartamento bañado por el sol con vista al Arno, cambió su ropa de diseñador por pantalones prácticos y camisas de lino, y se lanzó de lleno a su trabajo. Por primera vez en su vida adulta, se sintió realmente viva. Sus manos, antes destinadas a firmar menús de catering y listas de asientos en cenas de caridad, ahora limpiaban cuidadosamente un fresco del siglo XVI. Su mente,
Antes llena de la agenda social de Richard, ahora se debatía con composiciones químicas y los delicados trazos de los artistas renacentistas. Aquella sencillez que Richard tanto había despreciado era, en realidad, una concentración silenciosa, una profundidad intelectual que él nunca se molestó en descubrir. Fue en los archivos con control de temperatura de la Galería Uffizi, a los que tuvo acceso gracias a su programa, donde lo conoció. Examinaba una colección de bocetos preparatorios atribuidos al taller de Verrocchio, convencida de haber encontrado una anomalía en la filigrana del papel. Estaba tan absorta que no lo oyó acercarse. Las medidas de la filigrana en ese lote son inconsistentes con el papel de los molinos de Fabriano posteriores a 1475, dijo una voz profunda a su espalda. Verá que la marca de agua es probablemente una falsificación posterior, del siglo XIX. Amelia se giró, sorprendida, y vio a un hombre con un traje de lino sencillo pero exquisitamente cortado. Tenía un aire de autoridad, pero sus ojos eran curiosos y respetuosos. Lo había visto en los archivos antes, siempre en un rincón, hablando en perfecto italiano con los curadores. Había supuesto que era un profesor visitante. Justo me estaba fijando en eso, respondió ella, dejando que hablara su instinto profesional. El artista intentaba imitar la técnica de sombreado cruzado del taller de Verrocchio, pero la presión es demasiado uniforme. Le falta la variación orgánica. Él se inclinó más cerca, fijando la mirada en el boceto y luego en ella. Sonrió. Tiene usted un ojo extraordinario. Así empezó todo. No con champán y halagos, sino con una pasión compartida por los ecos tangibles de la historia. Su nombre era Damián. Solo Damián. Nunca mencionó su apellido ni a qué se dedicaba. Para ella, era un académico más, un brillante historiador con un conocimiento enciclopédico del arte y las finanzas del Renacimiento. Pasaron semanas debatiendo animadamente en cafés pequeños de Florencia. Él estaba fascinado con sus ideas, con su inteligencia sin pretensiones. No le importaba lo que ella llevara puesto ni a quién conociera. Lo que lo cautivaba era su mente. Amaba la forma en que su rostro se iluminaba cuando hablaba de pigmentos, la intensidad de su mirada cuando sostenía un pedazo de historia entre sus manos. Él veía el fuego que Richard había sido incapaz de reconocer. La cortejó despacio, con respeto. La llevó a ver colecciones privadas escondidas en antiguos palacios, organizó cenas con los principales historiadores de arte del mundo, y la llevó en jet privado a una pequeña isla griega para contemplar un mosaico recién excavado. Fue la primera vez que Amelia empezó a sospechar que él era más que un profesor bien conectado. La verdad salió a la luz una tarde en la terraza de una villa que Damián poseía en el lago de Como, un lugar de una belleza tan asombrosa que parecía irreal. Hay algo que debo decirte, Amelia, dijo, tomando su mano mientras contemplaban el atardecer pintando las montañas en tonos rosados y dorados. Mi nombre es Damián Siovalier. El nombre al principio no significó nada para ella. Había estado tan desconectada del mundo de las finanzas y la fama de Richard que no lo relacionó. Y Sicaba levantó una mano sin siquiera mirarlo. Quizás en otra ocasión, Sterling. Señor Siovalier, ¿ha considerado expandir su fabricación de paneles solares hacia Asia? El desprecio fue absoluto. El acuerdo en el que había apostado todo, el que debía ser la gran coronación de su año, acababa de ser puesto en peligro, no por una caída del mercado ni por un competidor, sino por la inesperada llegada de su exesposa. El pequeño grupo, ahora un círculo impenetrable de poder, comenzó a moverse hacia el salón VIP, dejando a Richard y Kimberly atrás. Los invitados que habían observado toda la escena con la intensidad de halcones, ahora miraban a Richard con una mezcla de lástima y morbosa curiosidad. El chisme ya se estaba esparciendo, recorriendo el salón a la velocidad de la luz. Richard Sterling, el hombre que lo tenía todo, estaba siendo eclipsado. Su flamante y hermosa modelo parecía barata y estridente al lado de la elegancia tranquila y regia de Amelia. Su propio éxito se sentía hueco frente a la riqueza dinástica e intocable de Damián Siovalier. Agarró otra copa de champán de un camarero que pasaba y la vació en 2 tragos. Las burbujas no lograron calmar la rabia y la confusión que hervían en su interior. Esa no era la Amelia que él conocía. No era la mujer que lloró durante semanas cuando él le dijo que todo había terminado. La mujer que parecía tan pequeña y rota en la oficina del abogado. Tenía que entenderlo. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo la oruga que desechó no solo se convirtió en mariposa, sino en dragón? La historia no tenía sentido, y no saberlo lo estaba consumiendo vivo. Los papeles de divorcio habían sido como un certificado de defunción, no para el matrimonio, que llevaba años muerto, sino para la mujer que Amelia creía ser.
Durante 20 años, su identidad había sido la señora Richard Sterling. Era un accesorio, una administradora de hogares, una socia silenciosa cuyas contribuciones nunca fueron reconocidas. Cuando Richard la sentó en su sala blanca y estéril y le dijo que quería algo más, ella ni siquiera se sorprendió, solo se vació por dentro. Él esperaba una pelea. En cambio, ella fue complaciente. Firmó los papeles, hizo las maletas y dejó el lujoso apartamento del Upper East Side sin mirar atrás. Se mudó a la vieja casa de Connecticut, el único lugar que aún guardaba recuerdos de un tiempo antes de que él se consumiera en su propio reflejo. Durante 3 meses, vagó por sus habitaciones como un fantasma, rodeada por los fantasmas de una vida que ya no era suya. Una tarde lluviosa, mientras limpiaba el ático, encontró una caja con sus cosas de universidad. Dentro de un viejo libro de historia del arte, estaba una postal descolorida de Florencia. En el reverso, con su propia letra juvenil, se leía, algún día. Había soñado con estudiar restauración de arte, pasar sus días entre historia y belleza, tocando los lienzos de los maestros. Pero conoció a Richard, un estudiante de negocios carismático y ambicioso, y sus sueños fueron cuidadosamente guardados, etiquetados como imprácticos. Esa noche, algo dentro de ella cambió. El vacío empezó a sentirse menos como un hueco y más como un espacio abierto, una oportunidad. Ya no era la señora Richard Sterling. Ahora era simplemente Amelia Hayes. Y Amelia Hayes podía hacer lo que quisiera. Un mes después, estaba en un avión rumbo a Florencia. Vendió la casa de Connecticut, liquidó algunas de las acciones del acuerdo de divorcio y se inscribió en un prestigioso programa intensivo de restauración en el instituto. Alquiló un pequeño apartamento bañado por el sol con vista al Arno, cambió su ropa de diseñador por pantalones prácticos y camisas de lino, y se lanzó de lleno a su trabajo. Por primera vez en su vida adulta, se sintió realmente viva. Sus manos, antes destinadas a firmar menús de catering y listas de asientos en cenas de caridad, ahora limpiaban cuidadosamente un fresco del siglo XVI. Su mente, antes llena de la agenda social de Richard, ahora se debatía con composiciones químicas y los delicados trazos de los artistas renacentistas. Aquella sencillez que Richard tanto había despreciado era, en realidad, una concentración silenciosa, una profundidad intelectual que él nunca se molestó en descubrir. Fue en los archivos con control de temperatura de la Galería Uffizi, a los que tuvo acceso gracias a su programa, donde lo conoció. Examinaba una colección de bocetos preparatorios atribuidos al taller de Verrocchio, convencida de haber encontrado una anomalía en la filigrana del papel. Estaba tan absorta que no lo oyó acercarse. Las medidas de la filigrana en ese lote son inconsistentes con el papel de los molinos de Fabriano posteriores a 1475, dijo una voz profunda a su espalda. Verá que la marca de agua es probablemente una falsificación posterior, del siglo XIX. Amelia se giró, sorprendida, y vio a un hombre con un traje de lino sencillo pero exquisitamente cortado. Tenía un aire de autoridad, pero sus ojos eran curiosos y respetuosos. Lo había visto en los archivos antes, siempre en un rincón, hablando en perfecto italiano con los curadores. Había supuesto que era un profesor visitante. Justo me estaba fijando en eso, respondió ella, dejando que hablara su instinto profesional. El artista intentaba imitar la técnica de sombreado cruzado del taller de Verrocchio, pero la presión es demasiado uniforme. Le falta la variación orgánica. Él se inclinó más cerca, fijando la mirada en el boceto y luego en ella. Sonrió. Tiene usted un ojo extraordinario. Así empezó todo. No con champán y halagos, sino con una pasión compartida por los ecos tangibles de la historia. Su nombre era Damián. Solo Damián. Nunca mencionó su apellido ni a qué se dedicaba. Para ella, era un académico más, un brillante historiador con un conocimiento enciclopédico del arte y las finanzas del Renacimiento. Pasaron semanas debatiendo animadamente en cafés pequeños de Florencia. Él estaba fascinado con sus ideas, con su inteligencia sin pretensiones. No le importaba lo que ella llevara puesto ni a quién conociera. Lo que lo cautivaba era su mente. Amaba la forma en que su rostro se iluminaba cuando hablaba de pigmentos, la intensidad de su mirada cuando sostenía un pedazo de historia entre sus manos. Él veía el fuego que Richard había sido incapaz de reconocer. La cortejó despacio, con respeto. La llevó a ver colecciones privadas escondidas en antiguos palacios, organizó cenas con los principales historiadores de arte del mundo, y la llevó en jet privado a una pequeña isla griega para contemplar un mosaico recién excavado. Fue la primera vez que Amelia empezó a sospechar que él era más que un profesor bien conectado.
La verdad salió a la luz una tarde en la terraza de una villa que Damián poseía en el lago de Como, un lugar de una belleza tan asombrosa que parecía irreal. Hay algo que debo decirte, Amelia, dijo, tomando su mano mientras contemplaban el atardecer pintando las montañas en tonos rosados y dorados. Mi nombre es Damián Siovalier. El nombre al principio no significó nada para ella. Había estado tan desconectada del mundo de las finanzas y la fama de Richard que no lo relacionó. Una pequeña sonrisa, casi compasiva, se dibujó en sus labios. Te das demasiado crédito. Mi vida ya no gira en torno a ti, Richard. Ni siquiera te incluye. Estoy aquí porque creo en el trabajo de la fundación. Mi esposo está aquí porque cree en mí. Su serenidad lo enfurecía. Quería una reacción. Quería lágrimas. Ira. Cualquier cosa menos esa superioridad tranquila. Bajó la voz, volviéndola cruel. Puedes ponerte todas las joyas del mundo, Amelia, pero no cambia lo que eres. Sigue siendo esa aburrida bibliotecaria que tenía miedo de su propia sombra. ¿Cuánto crees que tardará en darse cuenta? ¿En cansarse de ti y cambiarte por un modelo más nuevo? Es lo que hacemos los hombres como nosotros. Fue un golpe bajo, diseñado para herirla en su mayor inseguridad. Pero la mujer frente a él ya no era la misma que había dejado. Finalmente cerró el libro y le prestó toda su atención. La compasión en sus ojos había desaparecido, sustituida por algo duro y frío como el acero. Hay dos diferencias entre Damián y tú, Richard. La primera es que él es un hombre de sustancia, y por eso se siente atraído por la sustancia en los demás. Tú eres un hombre de apariencias, y por eso solo te atraen las apariencias. Esa es la razón por la que tienes a Kimberly, y él me tiene a mí. Richard se estremeció como si lo hubieran abofeteado. La segunda diferencia, continuó ella, bajando la voz hasta casi un susurro, es que estabas tan ocupado mirando mi superficie que nunca te molestaste en ver lo que había debajo. Pensaste que mi silencio era debilidad. Era paciencia. Pensaste que mi falta de interés en tus escaladas sociales era un defecto. Eran otros valores. Tú fuiste un capítulo en mi vida. Un capítulo corto y poco interesante, me doy cuenta ahora, y estoy feliz de haber pasado la página. Antes de que pudiera responder, Damián apareció a su lado, su sola presencia como un muro inmovible. Claramente había escuchado el final de la conversación, sus penetrantes ojos azules fijos en Richard. ¿Hay algún problema aquí, Sterling? Preguntó Damián, con una voz peligrosamente baja. Solo poniéndome al día con una vieja amiga, respondió Richard, intentando sonar despreocupado. Creo que la conversación ha terminado, afirmó Damián. Luego miró la solapa de Richard. Interesante proyecto el que propones para Hudson Yards, ese en el que cortejas a Ishikawa. Richard se quedó helado. ¿Cómo sabía los detalles? Va a ser un emblema, balbuceó, tratando de recuperar terreno. Un diseño revolucionario. Los labios de Damián se curvaron en una sonrisa sin humor. ¿Revolucionario? Es una caja de vidrio y acero conectada a una red eléctrica convencional. Mi esposa lo llamó agresivamente poco inspirador. Hizo una pausa, dejando que la ofensa calara. Pero la ubicación tiene potencial. Se volvió hacia el señor Ishikawa, que ahora los observaba con atención. Kenji, llamó, su voz clara y potente. He estado pensando en tu deseo de tener una sede central emblemática en Norteamérica. Ishikawa se apresuró a acercarse. El proyecto de Sterling está muerto, dijo Damián, sus palabras con la contundencia de un mazo de juez. La Junta de Urbanismo nunca lo aprobará tal como está, no con los nuevos mandatos de energía verde de la ciudad. Resulta que conozco al propietario principal de ese terreno. Es un viejo amigo. La sangre de Richard se congeló. Él era el propietario principal, a través de una red de empresas pantalla. ¿Cómo podía saberlo Siovalier? Sin embargo, continuó Damián, aún mirando a Ishikawa, mi empresa, Siovalier y Nevaschens, ha estado trabajando en un nuevo modelo arquitectónico, una arqueología completamente autosostenible y carbono neutral que no solo cumpliría con los mandatos de la ciudad, sino que establecería un nuevo estándar global. Buscábamos el socio adecuado para lanzarlo. Luego miró a Amelia. Fue mi esposa quien redactó inicialmente el marco filantrópico y de integración comunitaria del diseño. La mandíbula de Ishikawa prácticamente se desplomó. Miró del rostro confiado de Damián al lívido de Richard. La elección era obvia. Le estaban ofreciendo asociarse con una leyenda en un proyecto capaz de cambiar el mundo, en lugar de con un promotor tambaleante cuyo proyecto parecía condenado. Señor Siovalier, dijo Ishikawa, inclinándose de nuevo.
Estaría muy interesado en saber más. Damián le dio una palmada en el hombro. Excelente. Mi equipo llamará al suyo por la mañana. Y entonces volvió a clavar en Richard una última mirada heladora. ¿Ves, Sterling? Tú traficas con edificios. Yo tráfico con futuros. No vuelvas a hablarle así a mi esposa. Fue jaque mate. En menos de 5 minutos, Damián no solo había defendido el honor de Amelia, sino que también había humillado públicamente a Richard, se había ganado al inversionista clave que él cortejaba y había decapitado el proyecto insignia de su empresa. Richard Sterling se quedó allí, completamente roto, mientras Amelia y Damián se alejaban, dejándolo entre las ruinas de su propio fracaso. La ejecución pública había terminado, pero el fantasma de la guillotina seguía flotando en el aire, visible solo para Richard. Los aplausos educados a la última pieza de la orquesta sonaban en sus oídos como un requiem. Estaba paralizado, una estatua con traje Brioni, mientras el mundo que había construido meticulosamente se desmoronaba a su alrededor, ladrillo dorado por ladrillo dorado. Las palabras de Damián Sioalier resonaban en su mente como un bucle torturador. El proyecto de Sterling está muerto. Mi esposa lo llamó agresivamente poco inspirado. No vuelvas a hablarle así a mi esposa. No se trataba solo de la pérdida del acuerdo con Ishikawa. Era la totalidad, tan sencilla como aplastante, de su derrota. Había sido apartado no como a un rival, sino como a una mosca. Se tambaleó hacia la barra, sus movimientos rígidos y torpes, sintiendo el peso fantasma de cientos de ojos clavados en su espalda. Pidió un Macallan 25 solo, necesitando el ardor de algo caro y potente para cauterizar la herida abierta en su ego. El barman, que una hora antes se desvivía por atenderlo, ahora lo servía con una eficiencia seca, casi con lástima. La dinámica de poder había cambiado, y todos en la sala, hasta el personal, lo sabían. Observó el salón desde su rincón solitario. La atmósfera había cambiado irrevocablemente. La gala ya no era una celebración. Era una escena del crimen, y él era la silueta de tiza en el suelo. Los grupos de invitados se cerraban más, inclinando sus cabezas en susurros conspirativos. Casi podía oír las palabras viajando en el aire como esporas venenosas. ¿Viste su cara? Completamente pálida. Siovalier ni siquiera levantó la voz. Eso es poder real. Lo apostó todo al proyecto de Hudson Yards. Está endeudado hasta el cuello. ¿Y la ex esposa? Dios mío, parece una tragedia griega, o una comedia, según se mire. Buscó a Kimberly, su hermosa y perfecta distracción. La necesitaba en su brazo, como un escudo de perfección para desviar el desprecio. La necesitaba susurrándole al oído, asegurándole que seguía siendo el rey. La encontró de pie junto a una columna de mármol, dándole la espalda. Pero no lo estaba esperando. Su postura era rígida, la quietud de un depredador. Richard la observó dar un delicado sorbo a su champán, sus ojos escaneando la sala con una intensidad frenética y calculadora. Reconoció esa mirada. Era la misma que ponía cuando examinaba los escaparates de Tiffany's, valorando opciones, decidiendo qué pieza tenía más potencial de apreciación. Comenzó a caminar hacia ella, pero se detuvo. Vio cómo su mirada se posaba en Carter Prescott, un joven gestor de fondos de cobertura, ferozmente ambicioso, conocido por sus operaciones implacables y su cartera de startups tecnológicas que se habían disparado en valor. Prescott era la nueva cara de Wall Street, más joven, más hambriento y más sintonizado con el futuro que las viejas jugadas inmobiliarias de Richard. Para la sala, Carter era el futuro. Richard, desde hacía 10 minutos, era el pasado. La actitud de Kimberly cambió por completo. La tensión rígida de sus hombros se disolvió, sustituida por una gracia serpenteante. Una sonrisa deslumbrante, la misma que Richard había pagado para perfeccionar, floreció en su rostro. Se deslizó hacia Carter Prescott, su vestido carmesí una línea de intención contra los tonos apagados del salón. Richard la miró con el estómago revuelto mientras ella iniciaba la conversación. No podía escuchar las palabras, pero conocía el guión, el interés fingido, el ligero toque en el brazo, la inclinación de la cabeza en el ángulo justo, permitiendo que los pendientes de diamantes, un regalo suyo por haber cerrado el financiamiento preliminar del ahora muerto proyecto, atraparan la luz. Ella lo estaba abandonando. El pensamiento fue tan chocante, tan contrario a todo lo que él creía de su relación, que sintió una nueva ola de náusea. No solo la había adquirido, la había creado. La había sacado del anonimato, financiado su vestuario, su apartamento, su propia existencia en ese mundo. Era su creación, su posesión. Y sin embargo,
Estaba viendo cómo su posesión más preciada evaluaba a un nuevo dueño justo delante de sus ojos. La lealtad que había asumido como parte del trato se revelaba ahora como una cláusula fantasma en un contrato nunca escrito. Su teléfono vibró en el bolsillo, un zumbido abrupto contra su muslo. Lo sacó. Un mensaje de su CFO, Patrick O'Connell. Llámame ya. Los rumores ya llegaron a los mercados asiáticos. Nuestros tenedores de bonos están entrando en pánico. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que Siovalier hundió personalmente el acuerdo con Ishikawa en plena gala? Necesitamos emitir un comunicado antes de que abra el pre-market en Nueva York o vamos a ser masacrados. La mano de Richard temblaba al leer el mensaje. Era real. La humillación social, que parecía abstracta, ya había cruzado la línea hacia una catástrofe financiera tangible. Podía visualizar las flechas rojas en los tickers bursátiles, sentir la inminente avalancha de margin calls y de inversionistas furiosos. El imperio que había construido sobre una base de bravuconería y riesgo ahora enfrentaba un terremoto que no podría resistir. No podía respirar. Levantó la vista, desesperado por una distracción del abismo que se abría bajo sus pies, y sus ojos se posaron en ellos, Amelia y Damián. Estaban conversando tranquilamente con el senador de Nueva York. Damián no alardeaba ni dominaba la escena. Escuchaba. Y Amelia, a su lado, no era un accesorio silencioso. Intervenía con un comentario reflexivo sobre los espacios verdes urbanos, y el senador asentía, genuinamente impresionado. Eran un equipo, una verdadera pareja. La visión de ese poder sinérgico y natural era un contraste brutal con la fragilidad transaccional de su relación con Kimberly. Una voz fina, ya cargada de ironía, cortó su estupor. Richard, querido. Se giró y se encontró con Beatrice Astor Winthrop, la matriarca octogenaria de una familia cuyo apellido estaba grabado en la mitad de las salas de museos de la ciudad. Su rostro, un mapa de arrugas y desdén, mostraba una expresión de fingida preocupación tan transparente como cruel. Justo le decía a los Rockefeller, empezó, con voz lo bastante alta para que la oyeran los de alrededor, qué giro tan desgraciado el tuyo, que haya ocurrido todo tan públicamente. Pero se inclinó, su perfume una nube empalagosa de lirios del valle, invadiendo el aire. Aunque, claro, uno debe estar terriblemente orgulloso de la querida Amelia. ¡Qué transformación tan notable! Siempre pensamos que era una mujercita callada, pero parece que había una leona ahí dentro todo este tiempo. Eso lo demuestra, ¿no es así? Añadió, dándole unas palmaditas en el brazo con una mano cargada de anillos heredados. Hace falta el tipo correcto de hombre para saber cómo manejar a una leona. Cada toque era un pequeño clavo condescendiente en su ataúd social. El insulto era exquisito en su construcción, lo compadecía por su fracaso mientras atribuía a otro hombre el mérito de haber liberado el potencial de la mujer que él había despreciado como inútil. No vuelvas a hablarle así a mi esposa. Fue jaque mate. En menos de 5 minutos, Damián no solo había defendido el honor de Amelia, sino que también había humillado públicamente a Richard, se había ganado al inversionista que él buscaba y había destruido el proyecto insignia de su empresa. Richard Sterling se quedó allí, completamente roto, mientras Amelia y Damián se alejaban, dejándolo entre las ruinas de su propio fracaso. La ejecución pública había terminado, pero el fantasma de la guillotina seguía flotando en el aire, visible solo para Richard. Los aplausos educados a la última pieza de la orquesta sonaban en sus oídos como un requiem. Permanecía paralizado, una estatua en traje Brioni, mientras el mundo que había construido meticulosamente se desmoronaba a su alrededor, ladrillo dorado por ladrillo dorado. Las palabras de Damián Siovalier resonaban en su mente como un bucle torturador. El proyecto de Sterling está muerto. Mi esposa lo llamó agresivamente poco inspirado. No vuelvas a hablarle así a mi esposa. No era solo la pérdida del acuerdo con Ishikawa, era la totalidad, tan sencilla como aplastante, de su derrota. Había sido apartado no como a un rival, sino como a una mosca. Tropezó hacia la barra, con movimientos torpes, sintiendo el peso fantasma de cientos de ojos en su espalda. Pidió un Macallan 25, solo, necesitando el ardor de algo caro y potente para cauterizar la herida abierta en su ego. El barman, que una hora antes se desvivía por atenderlo, ahora lo servía con una eficiencia seca, casi con lástima. La dinámica de poder había cambiado, y todos lo sabían. Miró la sala desde su rincón solitario. La atmósfera había cambiado irrevocablemente. La gala ya no era una celebración. Era una escena del crimen, y él era la silueta de tiza en el suelo. Los grupos de invitados se cerraban más, inclinando sus cabezas en susurros conspirativos. Buscó a Kimberly,
su hermosa distracción. La necesitaba a su lado, como un escudo de perfección. La encontró junto a una columna de mármol, pero no lo esperaba. Su postura era rígida, depredadora. Richard la vio tomar un delicado sorbo de champán, sus ojos recorriendo la sala con intensidad calculadora. Reconoció esa mirada, la misma que usaba en Tiffany's, evaluando qué joya tenía más valor. Entonces su mirada se posó en Carter Prescott, un joven gestor de fondos de cobertura, ferozmente ambicioso. Prescott era el nuevo rostro de Wall Street. Richard, desde hacía 10 minutos, era el pasado. El porte de Kimberly cambió. Sus hombros se relajaron y apareció en su rostro una sonrisa deslumbrante, la misma que Richard había pagado para perfeccionar. Caminó hacia Carter, su vestido carmesí cortando la sala como una línea de intención. Richard la observó iniciar la conversación, con el estómago revuelto. No podía escuchar, pero conocía el guión, el interés fingido, el toque ligero en el brazo, la inclinación de cabeza en el ángulo justo para que los pendientes brillaran bajo la luz. Estaba abandonándolo. La idea lo mareó. No solo la había adquirido, la había creado, financiado su ropa, su apartamento, su vida. Era suya. Y, sin embargo, ahora veía cómo su posesión evaluaba a un nuevo dueño justo frente a él. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de su CFO, Patrick O'Connell. Llámame ya. Los rumores ya golpean los mercados asiáticos. Nuestros bonistas están en pánico. ¿Es cierto que Siovalier hundió personalmente el acuerdo con Ishikawa en plena gala? Necesitamos un comunicado antes de que abra el mercado o seremos masacrados. Richard temblaba al leer. La humillación social ya se había convertido en una catástrofe financiera tangible. Veía flechas rojas en los tickers bursátiles, una avalancha de margin calls, inversores furiosos. El imperio que había construido sobre riesgo y arrogancia ahora enfrentaba un terremoto que no podría resistir. Levantó la vista, buscando distraerse del abismo bajo sus pies, y los vio, Amelia y Damián. Estaban en la escalera principal, un valet colocando un chal de cachemira sobre sus hombros. El gesto era íntimo, protector, sin la teatralidad vacía de Richard. Eran una fortaleza de dos, listos para salir del campo de batalla donde lo habían derrotado por completo. Un pensamiento venenoso brotó en su mente. No podía ser coincidencia. La Amelia tímida que él conocía no podía haberse convertido en esto por accidente. Tenía que ser un plan, un elaborado complot de venganza. Necesitaba creerlo, que su caída era parte de un drama shakespeariano. Era la única forma de rescatar un resto de importancia. Se obligó a levantarse y cruzó la sala hacia ellos, cortándoles el paso en la salida. Amelia, su voz era un hilo roto. Ella se giró, calmada, con una mirada de profundo cansancio. Damián estaba junto a ella, una mano en su espalda. Tengo que saberlo, balbuceó Richard. ¿Por qué? Después de todo, ¿fue esto planeado? ¿Casarte con él solo para destruirme? Buscaba en su rostro un destello de triunfo. No encontró nada. Solo una sonrisa triste y piadosa. Ay, Richard, dijo Amelia, con voz suave pero firme. Incluso ahora, sigues creyendo que el mundo gira a tu alrededor. Miras mi vida y solo puedes entenderla como un reflejo de la tuya. Ese ha sido siempre tu mayor defecto. Dio un paso hacia adelante. Damián no apartó su mano de su espalda. ¿Pregunta si esto fue venganza? La venganza es admitir dolor. Es concederle poder al otro. Yo sufrí el primer año, sí, pero comprendí pronto que la venganza es veneno. Y yo no quería veneno, Richard. Yo quería el antídoto. Él frunció el ceño, confundido. Amelia continuó con paciencia, como una maestra. El antídoto fue descubrir que mi vida no había terminado. Solo estaba en pausa. No me arruinaste cuando saliste por esa puerta. La abriste. Creías que me arrojabas al desierto, pero en realidad me sacaste de la jaula. Mi camino no fue lejos de ti, fue hacia mí misma. Sus palabras eran bisturís precisos, destruyendo sus últimas defensas. La mujer que ves esta noche no fue creada para herirte. Surgió cuando dejaste de estar en el camino, proyectando tu sombra sobre mí. Fui a Florencia, encontré una pasión enterrada, me encontré a mí misma. Conocí a Damián no porque buscara a un multimillonario, sino porque encontré a un hombre que me vio como igual. Su amor fue consecuencia de mi libertad, no la causa. Señaló hacia sí misma, hacia las esmeraldas que brillaban como estrellas. Esta vida no es una reacción a ti. No eres tan importante, Richard.
No fuiste el villano de mi historia. Fuiste solo el prólogo. Richard se quebró. En un acto desesperado, intentó sujetarla del brazo. Pero antes de que pudiera, la mano de Damián lo apresó por la muñeca. La presión era fría, inhumana, como una prensa hidráulica. Soltará a mi esposa, dijo Damián, con voz baja y resonante. Richard abrió los dedos al instante, retrocediendo aterrado. Amelia ni se inmutó. Ajustó su chal y, sin mirarlo otra vez, se marchó. Su último acto no fue triunfo, sino indiferencia. Y eso fue el corte más cruel. Los vio alejarse, sus pasos resonando en el mármol, hasta desaparecer tras las puertas de roble. El clic del pestillo sonó tan definitivo como la tapa de un ataúd. Richard quedó solo, absolutamente solo, en el centro de un salón vacío, arquitecto de su propia ruina. El mundo de Richard Sterling no terminó con una explosión, sino con la salida silenciosa y digna de una mujer a la que nunca conoció de verdad. Aprendió, de la peor manera, que el valor de una persona no lo determina la etiqueta que alguien le pone, sino la fuerza y resiliencia que encuentra dentro de sí. La historia de Amelia no era de venganza. Era de renacimiento. Un recordatorio poderoso de que, a veces, lo peor que puede pasarte, una traición, una ruptura, ser rechazado, es lo que te libera para convertirte en la persona que siempre debiste ser. Ella no necesitó arruinar la vida de su exmarido. Solo necesitó construir la suya propia. Y al hacerlo, le mostró al mundo, y a él, que la mejor revancha no es rebajarse, sino elevarse tanto que ya ni siquiera estás en su campo de visión. Historia inspirada en hechos reales. Cualquier semejanza con personas o situaciones específicas se utiliza con fines narrativos. Derechos reservados, copyright.